Mi nombre es Mercy Poma Vélez. Cuénteme alguna experiencia o anécdota que recuerde con Pablo. Le voy a contar la más dolorosa. El año pasado tuve una profesora de ciencias naturales, que espero que vea este programa. Ella sabe quién es. Esta profesora tuvo la audacia de decirle que no es creativo y que de pena le ponía 6 en el primer deber del año. Cuando yo reclamé en el colegio, la maestra dijo que no sabía. Pero es que hay frases que no debe escuchar ningún niño en el mundo, ni con condición ni sin condición. A partir de eso, Pablo empezó a hablar. Cuando corre, él nunca hablaba solo. Empezó a hablar cuando corre, tuvo una crisis muy grande, él retrocedió como 5 o 6 años atrás, ya no me miraba, empezó a hablar mucho más robotizado. La crisis duró, qué sé yo, la fuerte duró 3 meses, pero han pasado ya 2 años escolares y él sigue hablando solo. O sea, a ese nivel pueden causarle daño a la gente cuando no es lo suficientemente... O sea, ni siquiera es una cosa científica. O sea, tratar con educación y respeto a un ser humano no tiene por qué ser algo que yo tenga que irle a decir. Esos son principios básicos de la convivencia. Ese es el problema con nuestros hijos, es que no sabemos respetarlos ni respetar sus tiempos y sus valores. O sea, Cuénteme el tema de inclusión. ¿Cómo ha sido con Pablo el tema de inclusión educativa? La inclusión de Pablo, bueno, al principio cuando recién empezó fue terrible porque no hubo institución educativa en la ciudad que lo recibiera, porque Pablo fue, me parece, de la guardería, ya por temas ya del que me mandaron a la terapia, pero no lo quisieron recibir. Bueno, al final lo recibieron, fueron 3 meses terribles, no lo limpiaban, no lo aseaban, era terrible, o sea, fueron 3 meses de tortura, para él, para mí, para las maestras, supongo. Luego de eso empezó él muy bien. Es que él no tiene problemas para estudiar, él no tiene problemas de adaptaciones curriculares, porque de hecho él debería de estar más arriba en su nivel, pero él dijo que quiere estar con sus compañeros que he empezado, o mejor dicho, en el nivel que he empezado y terminar en ese tiempo, porque yo alguna vez ya quise hacer que él vaya al siguiente año, o sea, hay cómo hacerlo, no hay modos, pero no quiso. Entonces, en ese asunto no es problema, más bien el asunto es, por ejemplo, en las fiestas patronales del colegio, ni siquiera social, porque él, como él siempre habla de camuflarse, él ha aprendido a manejarse. Tiene ciertas cosillas, pero pasan desapercibidas y no le pone atención. Él no puede esperar. Entonces, en las fiestas patronales, cuando hay mañanas enteras de deambular, porque esos son, él la pasa muy mal, muy mal. Entonces, para yo pedirles que me den permiso, tengo que estar una semana atrás y a la final igual no le dan o le corre la falta o mejor dice él mismo, yo me voy. Y dijo, voy a agonizar este día, así dice, hoy agonizaré. Y vuelve a las 11 agonizando. Entonces cuando él llega a la casa es como que él se saca un disfraz, así llega, se saca algo, se siente como que sacara algo y respirara y entra. Entonces en la casa es él. Y cuando él sale, él procura ponerse su coraza. Listo. ¿Algún mensaje que le quiera dar a la sociedad con el tema de inclusión? La inclusión es un tema muy amplio, y para las autoridades es una ley, para los empleados es una ley muerta, es letra muerta, porque en ninguna escuela de la ciudad se la respeta. Ninguna de las personas que supuestamente deberían estar para enseñar a respetar a nuestros hijos lo hace. Simplemente los ven como un problema, los ven como parte de cumplir la ley, los ven como que ya no sé qué hacer y hay muchas personas que hacen lo imposible para que se vayan y no regresen. Lastimosamente eso es lo que vivimos y no solo se vive aquí, se vive en todos los países y todos los padres vivimos la misma lucha. Es importante que la sociedad entienda que todos somos iguales, que merecemos el mismo respeto que todos. Ser diferente no es malo, ser diferente es una oportunidad de crecer, de valorar y de enseñarnos a todos la compasión, la humildad y el que somos hermanos. Más allá de cualquier situación, nosotros somos hermanos y tenemos que respetarnos. Antes que autistas, antes que síndrome de Down, antes de cualquier condición, somos seres humanos y esperamos que nos vean así. Y si esto ven las autoridades, por Dios, hagan algo, capaciten a la gente.
son personas que no tienen el más mínimo conocimiento de inclusión escolar, por eso les da tanto miedo. Si los maestros estuvieran capacitados y supieran lo que van a hacer, tal vez no tuviéramos tanto problema. No es posible que un niño con déficit de atención, un niño que tiene aprendizaje lento, pierda un año escolar, porque no es ni su culpa, es culpa del maestro que no sabe llegar a ese niño. Ese es el mensaje. La doctora Susana Mata, ella tiene contacto con la asociación de nosotros aquí en Loja. Entonces, la doña Susanita le había hablado de nosotros y Susana fue la que nos contactó. Les digo que había hablado mucho, especialmente que le había hablado de Pablo, porque de hecho, ella lo diagnosticó cuando él tenía 2 años y medio. Entonces, lo que ella me dijo fue que nos van a llamar, que ella se ha encargado de ser el puente entre ellos y nosotros. Pero pues después la llamada no pasó, entonces supongo que son cosas de producción, porque el autismo es un problema que existe. No problema, una condición en la que vive mucha gente en todo el país. Entonces, si no había nosotros, hay diversos grupos, lo importante es que se visibilice. Pero en tal caso, ahí yo ya le comenté a Pablo esta situación. Entonces él me dijo que él podía salir siempre y cuando le pongan una silueta negra y todo lo demás, porque él no quiere mostrarse. Y yo alguna vez pregunté que por qué él no quiere mostrarse. Entonces me dijeron que un terapeuta que no es que no acepte su condición, porque él sabe su condición. Bueno, haciendo un paréntesis, alguna vez conversaba con él y me dijo que él se sabía diferente desde los 9 años. Dice, madre, porque él dice madre, no dice mamá ni mamá, madre, dice, yo supe que era diferente desde los 9 años, porque yo no era como los demás, yo no jugaba como los demás, yo no pensaba como los demás. Entonces, él quiere pasar desapercibido porque la gente es cruel. Los chicos son crueles, el bullying es terrible en los colegios. Entonces, él tiene esa forma de protegerse a sí mismo. Él siempre habla de camuflarse. Entonces, igual, cuando él empezó a correr, porque él corre desde siempre, o sea, él corre desde los 7 años, creo que empezó a dar vueltas, corre. En la casa, claro, ¿no? Entonces como él entró allí al conservatorio, yo siempre iba a la escuela y en la escuela alguna vez ya lo encontré corriendo. Pero en la escuela, pues como era una escuela chiquita, solo eran 10 alumnos, no había problema. Pero en el conservatorio, que es muchísimo más grande, o sea, daba para que él corra, yo ya le dije, no corras porque la gente no entiende que eres diferente. La gente no entiende que necesitas correr. Cuando ya termines tus clases, va a la casa y en la casa corre. Y así lo hace, o sea, él nunca se va a comportar mal, él no es maleducado, no es agresivo, nada, sino que más bien él se protege a sí mismo para que nadie lo discrimine o lo apunte, que esa sería la frase. Entonces él siempre me pide que lo cuide mucho en eso, y he aprendido a cuidarlo así. Entonces él no se expone por el autismo, él se expone como ser humano, porque antes de autista es persona. Entonces esa parte le hemos siempre tratado de potenciar. Hay muchísimas cosas por lo que él siempre siente diferente. Él aprende más rápido, él conoce muchas cosas. Creo que ese día Tania les decía, ¿no? Que él solo le enseñaron las vocales y al otro día leía. Los números, yo le compré un libro donde decía un dedo era 1 y así, ¿no? La comparación. Y un día aprendió los números y al otro día ya sumaba. O sea, él siempre fue así, él tiene una capacidad extraordinaria. Cuando fue niño le midieron el IQ, creo que se llama, el coeficiente intelectual, y era superior a la media de él. Pero ahora no le hemos hecho no le interesa tampoco cuánto tenga de IQ, porque él es músico, o sea, tiene un oído muy bueno, es muy afinado. Tiene problemas de motricidad cuando el arco del violín no lo coge como debería ser, porque la muñeca tiene que ser suelta. Entonces el otro día me dice, madre, indícame cómo es soltarse. Entonces yo le decía, a ver, papá, le digo, soltarse es, hacíamos ejercicios, ¿no? Le digo, eres una marioneta y yo te voy a manejar. Pero, o sea, para él es muy difícil que le digan, suéltate. Entonces, o sea, un ser humano, suéltate, ¿qué es? Hay que enseñarle el concepto de soltarse para que lo haga. Y así, o sea, con él siempre es estar atento y con él, como alguna vez le decía a alguien, con él tenemos que tener un respaldo académico, científicamente comprobado para enseñarle algo, porque si le decimos algo suelto no nos cree, nos refuta enseguida y nos gana. Entonces con él, si vamos a decir algo, lo hace así. Igual los deberes, yo ahora este año pedía que por favor le manden menos deberes, porque si a Pablo le mandan a hacer 10 biografías le mandaron, de los
de los líderes del mundo. Entonces, cuando llegó a los líderes del mundo, él agoniza, literal agoniza. Porque, ¿cómo hacen los deberes? Control C, Control V y Control P, y se fue. Pablo no, Pablo coge 3 sitios de Google, tiene 2 libros para leer y comparar. Una vez que compara toda esa información, él hace su deber. Entonces me decía, y a veces y había unos líderes mundiales que no eran no había importantes. mucha información. Entonces no eran importantes. ¿Y por qué me mandan? ¿Qué tiene de líder? O si no, cuando llegó a Che Guevara o a Fidel Castro, Martin Luther King. Entonces, o sea, él así, inclusive el papá le dijo alguna vez, yo leo tanto, o sea, leo de todo y luego hago un todo, y yo ya sé. Entonces, o sea, él tiene un conocimiento súper amplio de las cosas, pero en sí, con ellos es esta parte del doble sentido, esta parte de anticiparles las tareas, de explicarles los chistes de la gente, de cuando está viendo un programa de televisión y todo eso, sí hay que irles explicando las cosas.